Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones. Los invitamos a seguir participando esta semana. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Yuk Ramón Kong, especialista en medicina de urgencias de la Universidad de Chile, jefe de turno del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, asesor médico para la Contraloría FONASA, emergenciólogo en la Clínica Med, y hoy día nos presentará manejo en urgencia del paciente sospechoso COVID-19, más criterios de ingreso. Les recordamos que en el chat hagan sus preguntas y además se les subirá una encuesta. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes nuevamente, gusto de estar aquí, de que me hayan invitado esta nueva vez. Como ustedes ya saben, yo soy Yuk Ramón Kong, médico emergenciólogo, y la clase que les vengo a comentar hoy, en representación de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, está basada en la primera clase que hicimos de manejo inicial de pacientes sospecha COVID-19 y sus criterios de ingreso, pero está muy actualizada de acuerdo a los protocolos que hoy día tenemos vigentes en Chile, los cuales han sido desarrollados tanto por las distintas sociedades médicas, algunas clínicas, los comités de expertos, por parte del MinSal. Así que en relación a algunos comentarios que fuimos teniendo por las redes sociales, hoy día va algunas partes un poquito más precisas, más profundas para los colegas que están tanto en hospitales como en APS. Así que vamos a comenzar con esto. Bien, nuevamente recordarles que no tengo conflicto de interés ni yo ni la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. El contexto epidemiológico actual obviamente dista del que teníamos hace 2 semanas. Los casos en el mundo ascienden a 740.000 y con una tasa de mortalidad cercana a un 5%. Esta es la tasa global, recordemos que China reportó un 1%, Italia cercana al 8%, y como vemos, de acuerdo a la realidad local, nuestros casos ya vamos cercanos a los 2.500, 122 pacientes en UPC y con una letalidad total de un 0.32%. Para muchos esto ha sonado como una tasa que nos da alegría, que nos da esperanza, pero la verdad de las cosas es que en esta fase inicial es muy apresurado tomar conclusiones de acuerdo a las tasas y a las cifras, porque estamos en la fase inicial, no exponencial, de cuando ya no empecemos a multiplicar grandes números, sino que estamos en una fase donde la mayor cantidad de pacientes son jóvenes y por lo mismo hay menos muertos en relación con el resto, así que a considerar. Para continuar, este es el reporte que salió el día de hoy. Ustedes pueden en sus distintas localidades buscarlo y encontrarlo en la página del MinSal. Es importante que vayamos actualizando esto. Y por lo mismo, ya que ha estado muy en boga lo de la cuarentena total, lo de si tenemos que escondernos todo o no, bueno, hay realidades locales distintas. Si ustedes ven un ejemplo en la región de Tarapacá, en donde hay pocos casos, en Atacama fundamentalmente, hay 2 casos y los 2 casos han sido trazables. Ambos casos fueron importados en la ciudad de Copiapó. Por lo tanto, ha sido posible aislarlos y aislarlos en sus casas, con su grupo de contacto, y el resto de la ciudad ha seguido haciendo una vida mucho más normal que la que hemos vivido en los lugares que tenemos mayor casos, como de Santiago y la zona oriente. Por lo tanto, la realidad local va a establecer cuáles van a ser finalmente las condiciones que tiene que tomar dicha ciudad, pueblo, región, o en algún minuto como país completo, pero esto es evidente y ustedes que están en regiones, fundamentalmente los médicos generales de zona, personal de APS, a quien aprovecho de saludar, sabemos que tienen distintas realidades y hay que ir adecuando esto. Esto no puede ser un único mensaje, sino que tiene que ser flexible. En términos de casos confirmados recuperados, si ustedes ven, ya estamos ascendiendo en la curva, todavía dista del pic que se espera de acuerdo a distintos estudios, tanto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, de la Católica y distintos especialistas epidemiólogos y salubristas, fundamentalmente para la segunda semana de mayo, de acuerdo a cuál va a ser el R que se va a presentar en Chile, o sea, la tasa de contagio que va a tener un paciente. Si el R se acerca más a 3, obviamente el pic será antes, versus si el R va a ser más bajo y un paciente solo infecta a otro, el pic va a ser más tardío y va a ser menor, ¿cierto? Entonces todo va a depender de cómo nos comportemos y cómo vayan siendo las políticas gubernamentales. En términos de casos confirmados al día de hoy, tenemos 310 nuevos casos. Aquí había una colaboración importante tanto del sistema público como del privado. Sabemos que la mayor cantidad de casos se concentran en clínicas del sector oriente de la capital, obviamente por el perfil de pacientes que en un comienzo tenía más viaje y con ello más contacto, y por lo mismo
Esto explicaría por qué se tomó la determinación en la región metropolitana de solo cercar las comunas del sector oriente, incluidas Santiago Centro e Independencia, porque esto concentra la mayor cantidad de pacientes de contagio y de sospecha, por lo tanto se ajustó, digamos, hizo un traje más a la medida. Esto no quita de que esto debiese, desde el punto de vista más de contención epidemiológica que ha ido estableciendo tanto el Colegio Médico como las distintas sociedades, llegar a un cierre de la región metropolitana. Es lo que nosotros hemos sugerido, pero obviamente aquí la palabra la tiene la autoridad y eso nosotros tenemos que finalmente alinearnos al momento de que sale ejecutada. Este cuadro de resúmenes nos ayuda bastante a entender entonces los casos totales, los casos al día, y un número que se ha ido volviendo cada vez más crítico es los pacientes, las unidades de paciente crítico, ya que cuando se hacen los reportes ministeriales y sale en la voz del Ministerio de Salud, se hace referencia a pacientes en riesgo vital en fase final y no siempre se hace referencia a los pacientes ventilados, a los pacientes que están ya en UPC y que obviamente son de riesgo y que tienen un riesgo de mortalidad mayor que el resto. Por lo tanto, ya sabemos que hay 122 pacientes en UCI y que del perfil de estos pacientes ha ido ya moviéndose. Recordemos que en una primera etapa estaba muy concentrado entre los casos siguen concentrados entre 30 y 50 años, pero ya vemos que en UPC eso se va desplazando hacia una edad más avanzada, ¿no es cierto? Y eso es el perfil que nosotros esperamos y eso también se correlaciona con las tasas de mortalidad. Recordar que en términos teóricos la mortalidad es significativa desde los 50 años y va subiendo en términos de 2, de 50 a 60 un 2%, de 60 a 70 un 4%, de 70 a 80 un 8% y sobre 80 un 15% de letalidad por rango etario. Esas son las cifras macro a nivel internacional y bueno, nosotros después veremos cuáles son las nuestras, ¿no es cierto? Bien, ahora entrando nuevamente a las definiciones de casos. Si nos basamos en la clase anterior, ese mismo día se había sido cambiada, que fue el día 23 de marzo, y al día de hoy ese es el último reporte que nos ha planteado el Ministerio para definir cuáles son finalmente los casos sospecha y los contactos. La definición ustedes ya la tienen clara, solamente recordar que hoy, indiferente de la trazabilidad, como estamos en fase 4, es importante, pero no quita que paciente que no exista trazabilidad, si presenta fiebre sobre 37,8 y síntomas respiratorios altos tipo influenza, tos, odinofagia, mialgia o disnea, ese paciente ya figura como caso sospecha. Hemos tenido, como Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, contactos y reuniones con los distintos representantes de presidencia de APS, presidencia de los médicos de familia, con la directiva de los médicos EDF, y hemos obviamente conversado y visto la dificultad que ha sido de tomar los exámenes, obviamente en los centros satélites, así como en algunos hospitales de base de Chile, en donde el reactivo ha sido poco y se está abordando fundamentalmente para los pacientes que se va a hospitalizar. Sabemos que esa es la realidad en muchos lugares de nuestro país, pero el gold standard, que es lo que yo les planteo, es hacérselo a los casos sospecha. La realidad es que si tenemos pocos exámenes, obviamente lo vamos a guardar para quienes van a ser críticos, los que van a ocupar unidades aisladas en nuestro hospital, los que vamos a tener que diferenciar nuestras camas, y todo paciente sospecha que no pueda realizarse el examen y que esté leve, luego vamos a hablar de los criterios y de los distintos pacientes, ese paciente debe cumplir su aislamiento en su domicilio y con eso vamos a estar tratándolo sea PCR coronavirus positivo o negativo. Recordar, y nuevamente el mensaje central, es que el aislamiento es lo que nos va a poder llevar a salir de esta crisis, fundamentalmente. El resto de los pacientes críticos, eso ya espera de los hospitales y de las unidades críticas, ¿no es cierto? En caso de contacto, recordar que se ha ido estrechando y que el contacto estrecho ya se considera desde un paciente positivo coronavirus con aquel que compartió en un lugar cerrado 15 minutos. Luego se extiende el lugar de trabajo, la casa, y actualmente los centros grandes, los hospitales, los comités de infección intrahospitalaria están haciendo el seguimiento, los están buscando y están diferenciando, porque ya nos ha sucedido en reiteradas ocasiones, y esto yo rescato experiencia de distintos jefes de urgencia de Santiago, de regiones, y lo que hemos conversado con otros colegas, sale un caso índice positivo, y toda la gente que está en ese hospital ese día quiere irse a la casa con la licencia y todo el asunto. Eso no corresponde a todo el piso, corresponde al sector y a la unidad donde se trabajó, y aquí el que compartió más de 15 minutos con esa persona. Eso es lo estricto, y obviamente eso se debe ir diferenciando caso a caso. Bien, ya yendo más de lleno a la clase,
esto, justo hoy día en Google puse urgencia y si ustedes se fijan sale un mensaje que está publicado y patrocinado por el Ministerio de Salud. Si ustedes se fijan está en inglés, lo cual no es muy adecuado, pero bueno. Aquí lo que dice este mensaje, si usted toca Ministerio de Salud, va a salir el MinSal, y lo que dice, miren, si usted se siente mal, quédese en su casa, pero si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, vaya a buscar ayuda médica. Y siga las instrucciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Bueno, este mensaje, que ya está en el buscador Google, que es el más usado, obviamente habla de la magnitud de la situación y nosotros nos basamos en nuestras recomendaciones fundamentalmente en la OMS y luego las hemos ido adecuando a nuestra realidad nacional con los distintos colegios médicos y guías que hemos ido escribiendo, publicando y que las vamos a comentar el día de hoy. Bueno, recordar, consultas básicas, quiénes deben salir, esto está en la página del MinSal, repito, fiebre, tos, dificultad para respirar, y quiénes deben ir a urgencia, fundamentalmente los que tengan dificultad respiratoria, los que requieran oxígeno, si es que identificado, por ejemplo, en un centro remoto, o aquellos que aparte tengan descompensación de sus patologías de base. La dificultad respiratoria, entender que es cardinal, y no la fiebre. Por lo tanto, no es lo mismo tener un paciente febril, muy febril, con mialgia y compromiso del estado general, a tener un paciente no febril, sin mialgia, pero disneico. El paciente disneico debe ser enviado inmediatamente a un servicio de urgencia con las medidas de precaución que vamos a comentar luego, pero ese paciente disneico ya se considera un paciente que requiere hospitalización, ¿sí? Obviamente, primero una evaluación en urgencia, caso a caso, puede que se recupere rápido, distinto a eso, pero ese paciente requiere intervención de urgencia, ¿sí? Dificultad respiratoria, ese es el cardinal. Bien, esta diapositiva la habíamos visto en la clase previa, pero la vamos a utilizar como eje cardinal y ahora vamos a hacer algunas especificaciones mayores que, como les comentaba, estuve conversando con presidentes de distintas asociaciones de atención primaria y hemos ya ido recabando información de lo que sucede en nuestras regiones, en nuestros consultorios, en nuestros SAP, en nuestros SAP. Aprovecho de comentarle a los que nos ven en regiones que comenten esto con sus delegados, que nos hagan llegar la información, porque nosotros tenemos canales para poder difundir, poder llegar al ministerio, poder comentar cómo se está viviendo esto de manera más local y no solo en hospitales, ¿sí? Bien, como comentamos, los flujos diferidos ya hemos sabido que se ha logrado y que se ha diferenciado paciente espontáneo respiratorio de no respiratorio. Esa es la clave y de ahí en adelante nosotros trabajamos. Es fundamental poder contar con personal exclusivo que se dedique a los respiratorios y que solamente sea esa su función durante el turno, cosa de que podamos tener focalizado el foco de contagio, ese personal de salud va a ser el que va a estar con todas las EPP que vamos a comentar posteriormente, y es el que va a estar más expuesto, pero también más protegido, ¿sí? Y esto va a hacer que la probabilidad de contagio transversal de los pacientes y del personal de salud sea mayor. Bien, en términos puntuales, ¿a qué es lo que yo me refiero cuando yo debo preparar mi servicio asistencial y de qué manera lo hago? Bien, una de las estrategias que ha funcionado y que se ha podido aplicar es sacar el triage a la admisión o fuera de la admisión, cosa de que haya un triage de una enfermera, ojalá entrenada o la más capacitada, o incluso un clínico, médico, que pueda diferenciar si ese paciente es o no respiratorio. Esa es la clave. Paciente es o no respiratorio. Preguntar dirigidamente por los síntomas sugerentes de coronavirus. Un paciente febril que tiene mialgias ya se considera sospecha, por lo tanto ese paciente debe ir junto con los respiratorios, ¿sí? Repito, los síntomas clave que se han definido para casos sospecha son los que deben ser tomados y diferenciados del resto de los pacientes. Y eso debe ser el momento del triage. ¿Bien? Eso es clave, cosa de que no transite por la sala de espera, que no transite por donde están los pasillos hasta llegar al triage. Porque en ese rato, si va sin mascarilla o lo que sea, ya me propagó el virus, ¿sí? Bien. Lo segundo es definir una zona donde se tomen las muestras y que ésta sea exclusiva para toma de muestras del hisopado de la PCR, ¿sí? Con personal exclusivo que es una enfermera capacitada, que conoce el manejo de la EPP y conoce el manejo de la situación en donde está, en donde no va a ir a contagiar ni tomar otro examen y solo se va a dedicar a respiratorio. Hemos sabido de distintas estrategias, tanto de toma externa en una carpa afuera, ya sea en el estacionamiento, en el perímetro del ingreso al consultorio, en el estacionamiento de los hospitales,
o diferenciar el hospital y abrir un nuevo sector solo para toma de muestras y solo para manejo de estos pacientes, diferenciado completamente. Estas son estrategias efectivas. Lo que me comentaban los colegas de APS es que se ha determinado cerrar la atención crónica en los distintos consultorios, obviamente para absorber la mayor demanda de pacientes que van a llegar espontáneos. Esto es una estrategia que se ha adoptado a lo largo del mundo. En nuestro hospital, yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, hicimos lo mismo. Lo electivo quirúrgico y de atención médica fue cesado y destinamos unidades donde se realizaban consultas para anexar a la urgencia todos los pacientes en ese sector respiratorio. O sea, los pacientes respiratorios nuestros no circulan por la urgencia, sino que los leves adaptamos un sector contiguo a la urgencia y los pacientes con mayores requerimientos van a box aislados dentro de la propia urgencia, obviamente, pero aislados completamente del resto de los pacientes. Esto es posible y una de las estrategias ha sido cerrar los crónicos. Lo otro que ha absorbido la atención primaria, obviamente, ha sido la campaña de vacunación, que al principio fue bastante caótica. Habían miles de vacunados por día, en condiciones de hacinamiento, en donde no se tomaron las debidas precauciones. Pero bueno, indiferente de lo que ya sucedió, desde ese momento se fueron tomando distintas determinaciones para poder hacer de esto de una manera más ordenada. Y lo que nosotros recomendamos es fundamentalmente a los pacientes de riesgo buscar la forma de vacunarlos en la casa, sobre todo los adultos mayores, sobre todo sobre 65 años, los pacientes de riesgo, los pacientes de oxígeno dependientes domiciliarios, que evitemos que ellos se acerquen a los centros de salud, porque nosotros sabemos bien que en los centros de salud donde hay la máxima probabilidad de contagiarse, ¿sí? Por lo tanto, hemos visto esto y sabemos lo dificultoso que ha sido, pero nosotros ya vamos a tratar de, obviamente, diferenciar y sacar el vacunatorio. Ojalá que tampoco tenga relación con el resto de la urgencia, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos? Además, el manejo de las EPP, de los elementos de protección personales. También sabemos que esto depende de cada realidad local. Algunos cuentan con más o menos elementos de protección personal, pero lo clave primero es saber utilizarlo, saber colocárselo, saber sacárselo, y esa pega ha sido súper intensa por parte de enfermería, fundamentalmente, que es sumamente necesario, no importa cuántas EPP tengamos, si es que no las sabemos usar, necesitamos un número correcto, necesitamos las EPP correctas, las cuales me voy a referir posteriormente, pero también saber utilizarlas. Recordarles que ahí tenemos una clase que está disponible aquí mismo en el Hospital Digital, en donde se enseña el uso de EPP. Les sugiero que las vayan utilizando como manera de inducción en sus distintos lugares y que tengamos conciencia, ojalá con un observador que vea cómo me la estoy colocando y que vea cómo me la estoy sacando para no pasar por alto pasos que son clave y evitar que yo me contagie, ¿cierto? El último punto, o sea, los últimos dos puntos, sabemos que son controversiales. En este minuto los distintos sectores satélites o redes están enviando a los pacientes en ambulancia a los lugares de hospital base o donde se estén tomando céntricamente los exámenes de PCR. Sabemos que esta conducta es la habitual y también sabemos que no es lo óptimo, ni para quienes estamos en los hospitales ni para quienes están en la red asistencial primaria, porque estamos exponiendo al paciente a que contagie a otras personas, necesitamos recurso a ambulancia. Sabemos del sector norte de Santiago que la ambulancia se llena como un colectivo, se llena y parten los pacientes al Hospital San José, por ejemplo. Sabemos que están enviando constantemente y están perdiendo la ambulancia de trasladar, por ejemplo, pacientes críticos que estuvieran cursando, imaginemos, con un infarto. Por lo tanto, lo que hemos planteado como Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia en conjunto con Medicina Familiar, EDF y APS, es que busquemos la posibilidad local de tomar el examen, el hisopado, en los lugares periféricos y solo enviar la muestra. Obviamente esto impediría de que se propague la enfermedad cuando mueva el enfermo y evito mover el enfermo de más. O sea, si estamos hablando de dividir los flujos, partamos por evitar mover ese paciente contagioso o posible contagioso en distintos medios. Hemos sabido de casos de pacientes que no está la ambulancia buena, se van en micro, se van en taxi, no todos obviamente tienen vehículo particular, muchos no van. Por lo tanto, en este momento estamos en esto, se está definiendo si es que va a poder ser aplicado como medida ministerial o no. Por lo pronto, sabemos también de colegas como Michel Rey, que es directivo de Xochimilco, que logró implementar en el Hospital San Juan de Dios, donde él trabaja, en colaboración con los distintos consultorios que le derivan a él, esta forma de tomar el examen y no tener que enviar al paciente. Ese paciente se toma el examen, se notifica, se hace la licencia, se aísla y se pone en cuarentena
se confirma una vez con el resultado, después que arroje si es positivo o no. Pero eso es posible si es que ustedes en sus distintos lugares son capaces de coordinarlo. Puede que no lo logremos de manera central, pero si es que se puede de manera local, es un tremendo avance. Bueno, aprovechando de recoger en esta parte de APS, sabemos también de las metas ministeriales y GES que se han seguido implementando en los distintos consultorios, los SAC, y no se ha permitido flexibilidad frente a esto. También estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud para que esto sea obviamente flexibilizado y que puedan poder modificar las prioridades dentro de su centro asistencial primario para poder dedicarse más a lo que es el coronavirus, a lo que son las vacunaciones, a lo que son los pacientes respiratorios y la consulta espontánea. Así que eso está también en materia de desarrollo y quería aprovechar de comentarse. Bien, nuevamente a quienes tomar entonces la PCR coronavirus, a los pacientes que cumplen la definición de sospecha o a los contactos que han presentado síntomas respiratorios, que obviamente por definición van a completar la definición de sospecha. ¿A quiénes otros? A los pacientes respiratorios graves que van a ser hospitalizados, está dentro del pool de exámenes que recomendamos sean tomados junto con lo que usted tenga disponible, FilmArray, obviamente imagen escáner, si es posible, antígeno urinario. Bueno, dentro de este pool, recordar que la PCR, si la tiene disponible, utilice. Pacientes asintomáticos, con dudas, temores, ansiedad, inquietud, incertidumbre, no. Y eso hay que ser enfático, indiferente si estamos en un lugar que tiene todos los recursos o no los tiene. El plan de salud es el siguiente: a los pacientes asintomáticos no se les toma. ¿Y por qué no se les toma? Porque el examen ya tiene un rendimiento de un 70%. Los pacientes sintomáticos ya tienen una carga viral suficiente para generar síntomas, por lo tanto el examen funciona en un 70%. El paciente asintomático, si es que ha sido contagiado, la carga viral va a ser baja y solo va a aumentar 2 días antes de que presente síntomas. Por lo tanto, vamos a estar utilizando un examen con un rendimiento que va a estar bajo el 50%, ni siquiera reconocido. No tiene sentido, es como tirar una moneda al aire. Por lo tanto, dentro del punto de vista técnico, no se considera. Y dentro del punto de vista beneficioso para el paciente, no tiene sentido tampoco. A ese paciente hay que reforzar el hecho de que debe aislarse. Ese es el único concepto que se tiene que llevar para la casa mientras sea contacto. Y si presenta síntomas, es otro el cuento, ahí tomamos examen, ¿sí? De tenerlo disponible. Pero ese es el contexto. Los pacientes asintomáticos no requieren el examen. También está la duda del examen test rápido, ¿sí? El test rápido es un test de IgM. La IgM es, como sabemos, una respuesta inmune temprana, en donde nosotros tenemos varias aprensiones. Primero, el IgM, si es que lo empezamos a utilizar, no me va a diferenciar. Por ejemplo, un paciente que se infecta, PCR positivo, termina sus síntomas, yo le tomo IgM, ese paciente la va a tener positiva. Me va a decir, ¿está todavía con carga viral excretando sí o no? No. Ese paciente puede estar asintomático y sabemos que hasta 2 semanas, hasta 45 días puede seguir excretando carga viral, o sea, virus, y no va a tener el IgM ninguna validez para decirme a este paciente eso o no. Después, los contactos. Si yo le tomo IgM a los contactos que estuvieron expuestos y están asintomáticos, si uno tiene IgM positivo o negativo, ¿me cambian algo? No me cambian nada porque ese paciente no ha presentado la enfermedad, pero sí tuvo exposición y sí generó respuesta inmune. ¿Qué sentido tiene en términos clínicos? Tampoco tiene mucho sentido. Así que es materia de discusión. Tiene otros nichos en donde sí pudiese ser utilizado, pero de todas maneras, cuando esto emerja, nosotros vamos a comentarlo con ustedes a través de nuestras clases o redes sociales, en fin. Pero a no dejarse llevar como si el test rápido fuera una panacea, porque no lo es. Tiene cierto nicho pequeño, pero no lo es. Así que, importante eso. Bien, y como dijimos en casos remotos, ya me referí bastante a lo que es la atención primaria de salud. Ustedes tienen una carta importantísima en esto, así que a tratar de velar en sus propios centros para poder mandar la muestra y no al paciente. Bien, una vez tomada la muestra del coronavirus, ¿qué hacemos entonces? Paciente se envía a su casa, los casos contacto estrechos a sus casas, todos deben cumplir aislamiento o cuarentena. La cuarentena es para el que está enfermo, aislamiento es para el que no. Y hay aquí una diferenciación y que tiene relación con la licencia. La licencia médica, y este es el último ordinario que se envió, el 940, en donde luego de esta discusión que hubo sobre si dar licencia o no, si el diagnóstico de aislamiento del Z29 fue sacado o no, bueno, la conclusión es la siguiente.
el paciente sintomático, nosotros le entregamos una licencia por 3 días. A los 3 días el PCR ya está resuelto. Si es que está antes, mejor. Si el PCR es positivo para coronavirus, ese paciente se extiende a 15 días. Si el PCR está negativo, nunca fue coronavirus, por lo tanto, ese paciente requiere solo 3 días de aislamiento. ¿Sí? Perfecto. Para paciente PCR positivo, sus contactos directos deben acudir al centro donde fue tomada esta PCR de preferencia para obtener la misma licencia que el caso sintomático. Repito, los contactos estrechos deben concurrir al mismo lugar donde fue el paciente índice para recibir la licencia por la misma cantidad de días. ¿Sí? Eso es todo. Esos pacientes en contacto van a llegar con mucho estrés, con mucha incertidumbre a pedir el examen porque ¿tienen alguna relevancia? No, y no se toma. ¿Bien? Reitero. Por lo tanto, conclusión, el diagnóstico de aislamiento continúa existiendo y lo debemos utilizar. No es imperativo que el tratante entregue el documento, se lo puede entregar a un administrativo o otro médico o tener un médico exclusivo para esa pega, no es necesario hacerlo el mismo día. Y la notificación de epivigilia puede hacerse al día siguiente y no necesariamente en el mismo turno noche, en el mismo turno día. ¿Puedo tener a alguien dedicado solo a eso? Sí. Puedo tener apoyo de los internos, de otros clínicos, de otras especialidades que ahora con sus polis cerrados nos pueden colaborar. Y todo eso puede hacer que un equipo vaya diferenciando labores, por ejemplo, en los hospitales, y que todos tengamos un rol importante en esta pandemia y en este enfrentamiento que estamos teniendo en las urgencias, fundamentalmente. Bien, espero esté todo claro. Todo claro. Vamos ahora a la siguiente patita de esta clase, que son las EPP, ¿cierto? Bien, reciclé esta diapo porque me parece relevante y algo que estamos haciendo todos, que es cambiarnos de ropa para, o sea, vamos con ropa cualquiera, llegar al hospital o a la clínica. Yo me cambio, trabajo, y cuando me voy a ir, me saco todo, lo guardo en una bolsa, me saco los zapatos, lo guardo en otra bolsa, llego a mi casa y lo echo a lavar inmediatamente con detergente. Estas simples medidas nos pueden permitir a nosotros no llevarnos el virus a la casa, ¿cierto? Es tan sencillo como eso. Los zapatos puede que no sea fácil lavarlos, si son de cuero, qué sé yo, bueno, puede usar higienizantes, pero la ropa sabemos que el detergente y el jabón rompen el virus. Y ya lo hablamos el otro día, es muy sencillo matar el virus. Basta jabón, basta alcohol, basta cloro. Ya, o sea, medidas de higiene básicas. Eso fundamentalmente. Y de acuerdo a los elementos de protección personal, aquí tenemos nuestro modelo, el doctor Mena, emergenciólogo de la Católica, que se estaba terminando de vestir, le faltaron los guantes y cerrarse el gorrito. Tenemos aquí una grilla que la hizo el Hospital San Juan de Dios, entre ellos participó Michel Rey, como les contaba previamente, directivo de la Xochimilco, así que se la pedí prestada sin pedírselo. Pero bueno, es muy útil y es muy práctica para que ustedes puedan implementarlas y adecuarlas a sus distintos centros asistenciales. Si ustedes se fijan, acá dice por segmento, por ejemplo, arriba, admisión del paciente en donde existe una barrera física. El equipo que está detrás, o sea, el admisionista, ¿qué requiere? Ahí vemos higiene de manos y nada más, porque tiene una barrera física, ¿sí? Si vemos el segundo punto, dice, admisionista que no presenta una barrera física, ¿qué debe utilizar? Lavado de manos, antiparras y máscara. ¿Se fijan? O sea, esto va por estamento, cosa de que no llegue al hospital toda persona y diga, no, yo necesito una N95, no, yo necesito una pechera. Bueno, esto está muy explicativo y muy didáctico para que cada sector del hospital sepa qué EPP le corresponde, ¿sí? Y vamos avanzando. El triage, en la entrevista, como no hay una barrera física, ¿qué requiere nuestra enfermera triage? Lavado de manos, antiparras y mascarilla. Eso inicialmente es suficiente para evitar el contagio, ¿sí? Luego, eso es solo entrevista. En atención directa, sumar cuando hay que tocar, guantes y pecheras. Vamos avanzando. Y para no comentar todo el cuadro, vamos directamente a la N95 y veamos dónde sale la N95. ¿A quién le es útil la N95? Y solo hay dos situaciones. La primera es si es que yo voy a intubar o voy a hacer un procedimiento a presión positiva con un paciente. Está descrito en la esquina naranja, donde dice aerosoles. Si ustedes ven donde dice aerosoles, dice intubación traqueal,
ventilación mecánica no invasiva, traqueotomía, aspiración abierta de vías aéreas y ventilación manual con bolsa máscara conocida como ambú. Todos estos procedimientos aerolizan el virus y todo el recinto va a estar expuesto a esto. ¿Sí? Sabemos de la realidad nacional de nuestros hospitales, donde tenemos una única sala de reanimación diseñada para 4 pacientes, que puede tener hasta 10 pacientes. Todo eso, si tengo que intubar a un paciente respiratorio y resulta ser COVID, voy a contagiarlo. Sabemos que es frustrante, pero la verdad es que esa es nuestra realidad en muchos lugares de Chile. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que idear cómo poder abarcar a estos pacientes, sobre todo en procedimientos como intubación, en lugares aislados de todo el resto. No necesariamente en la urgencia. La UCI son unidades aisladas, puede ser en un pabellón de urgencia o destinar solo a la unidad de, no sé, de procedimientos menores. Indiferente. Ustedes tienen que tratar de adecuarlo a esta realidad porque en el momento en que se realiza un procedimiento a presión positiva, todo ese equipo va a quedar en cuarentena y perdiste todo el equipo de urgencia de ese turno, por lo menos por 2 semanas. Bien, ese es el primer caso, y el segundo caso útil, la N95, es para, dice, personal que toma muestras de confirmación diagnóstica. Fin del comunicado. Presión positiva, toma de muestra. Todo el resto que anda con N95 está sobreactuando y no tiene ningún sentido clínico ni médico. Tan simple como eso. Lamentablemente las decisiones no siempre son clínicas. Mucha gente por temor compró y se gastó el presupuesto del consultorio en N95. Bueno, aquí tiene la indicación. Obviamente si las tiene las va a terminar usando, pero lo indicado es esto y basta una máscara clínica. Nosotros que estamos en la urgencia expuestos frente a frente al paciente, yo me pongo mi visor, me pongo mi máscara clínica y no ando con la N95 porque no ando intubando gente así por ser. ¿Bien? Bien. Y una de las preguntas que me llegó por Twitter, que aprovecho de dar mi Twitter, el doctor 911-CL, yo ahí recibo todas las preguntas, conversamos, discutimos, me mandan papers, le mando indicaciones, distintas cosas, es qué hacer si tengo un paciente que no está tan leve en mi servicio de atención primaria, en mi consultorio, en mi saco, ¿qué hago? Si me acaban de prohibir que esté haciendo aerosoles, ¿qué hago? Bueno, la primera indicación es trasládelo lo antes posible. La segunda es trasládelo lo antes posible. Bien, ese paciente que está con apremio respiratorio no es de competencia en este minuto para el consultorio ni el APS, con suerte para la urgencia, porque ese paciente que va a requerir, por ejemplo, presión positiva, ya va a generar un desastre mayor en términos de la expresión del virus. Y usted me puede decir, ¿cómo voy a diferenciar yo si este paciente es coronavirus positivo o negativo? Bueno, basta que tenga fiebre y sea respiratorio. O si tuvo fiebre en la casa, se tomó un paracetamol, llegó a febril, pero es respiratorio. Hoy por hoy, la sospecha es frente a pacientes respiratorios. Y si viene con disnea, es suficiente. Suficiente. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Hay 2 escenarios. El primer escenario es, como yo lo quiero trasladar rápidamente y se me está ahogando al frente mío, yo me voy a desesperar para tratar de hacer algo. Esa desesperación tiene que ser contenida y tiene que ser fundamentalmente basada en 2 cosas. La primera, la máscara de no recirculación, que es la que está aquí en la foto. Eso con oxígeno y no aplicar ambú, no aplicar presión positiva, porque como dije previamente, va a generar aerosoles, se va a contaminar usted y todo su equipo y todo el área. Evítelo. Puede colocar la bolsa máscara con el ambú, pero sin hacer presión positiva y con un filtro. Pero no es algo sencillo, por lo tanto recomendamos la bolsa de no recirculación. Y también sabemos que ha tenido efectividad el pronar a estos pacientes. Si viene con síntomas de distrés, es un paciente que le está costando meter aire, prónelo. Prónelo vigil, no lo cede, no, prónelo vigil, colóquelo de guatita y trasládelo de guatita. Esa maniobra tan sencilla puede cambiar el cómo está ventilando mi paciente para que logre llegar a mi servicio de urgencia. Es una de las recomendaciones que están descritas fundamentalmente en la guía. Bien, por lo tanto, una máscara de no recirculación y colocarlo boquita abajo me puede cambiar el pronóstico de ese paciente y que logre llegar a la urgencia. ¿Sí? Bien. Bien, otra de las interrogantes que se da harto en el mundo de la emergenciología, bueno, ¿y qué hago con los asmáticos? ¿Qué hago con mis pacientes que va a venir con su crisis asmática? Se me presenta, yo debo sospechar COVID, sí, por supuesto. ¿Qué puedo hacer si no lo puedo nebulizar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que recurrir a nuestra fiel y confiable máscara de inhalación
o la mascarita del puff, como se conoce, que usamos mucho en pediatría, bueno, ahora también en adultos. ¿Por qué? Porque esto es mucho más, está sellado, está concentrado, usted no va a estar aerolizando, el paciente va a estar ventilando, recordemos, una inhalación por minuto y ventilar dentro de la mascarilla. Con eso sabemos que la efectividad es bastante comparable con la nebulización del salbutamol, por ejemplo, que es nuestro fármaco de rescate de primera línea. Utilice su máscara de nebulización, su máscara de inhalación, perdón, con su puff. Y puede hacer un esquema abreviado, puede hacer un esquema de 2 inhalaciones cada 20 minutos, o como los niños, 2 inhalaciones cada 10 minutos en una hora. Bueno, utilícelo. Este recurso le puede cambiar el pronóstico a ese paciente asmático y trasládelo. ¿Bien? Repito, en APS, la línea de trabajo es trasladar al paciente disneico que tiene apremio respiratorio, que se está ahogando. ¿Cómo? Con esta simple medida nosotros podemos cambiar esos pacientes. Si usted me pregunta, ¿qué hago yo en la urgencia? Lo mismo. Y si este paciente no progresa, voy a tener que intubar. Tan simple como eso. ¿Sí? Bien. Y la tercera patita de nuestra clase es, bueno, entonces ya hemos manejado a nuestro paciente en atención primaria, ya hemos identificado ciertas maneras de proceder con mis flujos, pero bueno, ¿a quiénes van a ser los que yo voy a hospitalizar? Y estas 4 frases son sencillas, pero las voy a ir desglosando. ¿A quiénes? Bueno, paciente COVID positivo con comorbilidades. Yo sé si el paciente es COVID positivo apenas llega a mi urgencia, no. Centros privados incluso se están demorando 3 días en poder diferenciarlo, por lo tanto no es tan sencillo como decir es COVID, ¿sí? Paciente COVID que requiere oxígeno. Bueno, todo paciente que requiere oxígeno eventualmente se va a tener que quedar, ¿no es cierto? Sí, bien. Paciente en donde yo tengo un escáner, después vamos a explicar cómo utilizarlo, pero que tenga un patrón sugerente, que habíamos comentado previamente, infiltrado bilateral, vidrio meritado, alejado los hillos. Paciente con un escáner que me va a decir este paciente se puede deteriorar rápido, hospitaliza. ¿Sí? Y por último, obviamente, todo paciente que tenga criterios de soporte ventilatorio o cuidado intensivo. Bien, respondiendo a la pregunta que se me hizo en la clase anterior, aquí me apoyé en la guía que emanó la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Y ellos determinaron cuáles son los factores de riesgo entonces de los pacientes, para nosotros decir, mira, este es de riesgo, si se hospitaliza, este no. En términos epidemiológicos, que son los que yo puedo tener fácilmente en una anamnesis, tenemos mayores de 65, enfermos pulmonares crónicos, enfermos renales crónicos, hipertensos y diabéticos, enfermos cardiovasculares y aquellos que están trasplantados, uso de terapia biológica o pacientes VIH. Estos últimos obviamente siempre son de riesgo epidemiológico, ¿sí? Esa es una primera patita, pero luego yo puedo tener marcadores clínicos. ¿Y cuáles van a ser mis marcadores clínicos? Bueno, obviamente un paciente que está apneico, frecuencia respiratoria por sobre 30, frecuencia respiratoria sobre 25 en menos añoso, como de 50 años, o sobre 30 en más de 50 años. Ellos postulan el SMARCO, que es un marcador de severidad en neumonía. Y otros marcadores como de SIRS, frecuencia cardíaca se fijan mucho más alto que en SIRS, requerimiento de oxígeno, confusión, mala perfusión, que es un signo clínico siempre. Recuerden que el bedside, o sea, al lado del paciente, yo basta que le apriete el dedito y vea el DNI capilar y sé cuán mal está ese paciente. O el test de moteo, o el test de, basta de ver la temperatura central de periférica. Es algo que siempre le comentamos a nuestros internos, a los que se van a regiones. Al lado del paciente yo siempre puedo hacer mi examen clínico, ver el DNI capilar sobre 4, o ver si es que está moreteado con lividez en las piernas, y yo ya sé que ese paciente es crítico o no. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos parámetros de laboratorio, y esto ya va más para los hospitalarios, para los que están en sus centros, para los médicos que están realizando la pega en la urgencia. Para ellos va este mensaje fundamentalmente. Un dímero sobre 1000 ha sido considerado como de alto riesgo, una PCR sobre 100, una LDH sobre 245, si ya tiene marcadores positivos como una troponina elevada. Uno de los signos que se ha visto claro es la linfopenia. Puede que no tenga linfocitosis, pero sí linfopenia. La CK mayor 2 veces, la ferritina y la imagen de neumonía multifocal o presencia de derrame pleural. El rayo no es siempre categórico y por eso es que yo hablé del escáner, ¿cierto? Si ustedes tienen la disponibilidad de utilizarlo, la recomendación es que lo utilicen en estos pacientes, ¿sí? Bien, acá
Entonces, ¿qué pacientes pueden ser considerados de bajo riesgo? Y las siguientes diapositivas fueron en concordancia con la asesoría médica del Ministerio de Salud, entre ellos el doctor Santelices, que comentamos estas diapos y las incluimos fuera de las guías, y posiblemente ya va a ser incluido en el protocolo del MinSal. Está la definición de pacientes de menores de 50 años, con síntomas respiratorios altos, que no tienen requerimientos de oxígeno. Bueno, esos son pacientes de bajo riesgo. Si además no tiene disnea o tos persistente, se recomienda la evaluación habitual y, como hablamos de casos sospecha, hacer los exámenes correspondientes, que ellos fundamentalmente el PCR, no necesariamente exámenes de otra naturaleza como hemograma. Bien, ¿en qué pacientes entonces sí deben ser considerados para evaluación con examen? Y aquí ya empezamos a dividir la agua en términos de tomar hemograma y otras cositas más. En pacientes menores de 50 años que persistan con tos o que tengan disnea, o en aquellos mayores de 50 años que tengan el manejo, o sea, tengan un PCI de 1 o 2, que no presenten inmunosupresión y que tengan estos otros exámenes normales. Estos son los que fundamentalmente se van a determinar como para cuáles estudiar, o que ya se hacen estudio inicial y se puede descartar fundamentalmente. Y el mensaje, obviamente, como yo les decía, el dedito, el Mottling Score o la lividez en las piernas, pensar rápidamente que es un paciente séptico severo, indiferente al coronavirus, tomar las precauciones, pero manejarlo y reanimarlo de la manera que se debe ese tipo de pacientes. Bien, ahora, esa arena más nebulosa nos lleva a una arena más clara, que son los que tienen indicación absoluta. Y para esto nosotros podemos usar el índice de severidad, que es el PSI, corte sobre 90. Ustedes pueden descargarlo en sus celulares, está en Medcalc y en otras aplicaciones, o en computadores, y pueden ver el score de severidad de neumonía, PSI, y con ello tomar una determinación. Entonces, luego aquí están descritos cuáles son los indicadores que proponen para nosotros ingresarlo a esto dirigidamente a manejo intensivo. Al final de estas diapos hay un resumen mucho más cortito y mucho más sencillo, así que para que no se estresen en esta parte que es un poquito más densa. Bien, existe una guía que fue realizada en colaboración fundamentalmente la Sociedad Chilena de Geriatría y nosotros también con Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, en donde fueron definidos criterios para el paciente adulto mayor. Obviamente el paciente adulto mayor es el que está en mayor riesgo, tanto por la mortalidad como por las consecuencias, por el índice de uso de CAMO-PC, etc. Y lo que se ha adaptado en ellos son los siguientes criterios. La temperatura axilar única mayor de 37,8, que esa es la que concuerda con la definición global, pero además se estipuló 2 temperaturas axilares mayores a 37,2. Y eso disminuye entonces mi umbral para saber cuál debe ser considerado febril. O si tengo una temperatura basal, basta con 1 grado Celsius por sobre su temperatura basal para considerar a ese adulto mayor como un paciente que cumple el criterio de fiebre, ¿sí? Y luego de eso, integrar una valoración geriátrica integral abreviada, y se debe aplicar la evaluación de fragilidad. Aquí yo le adjunto, y va a quedar en la clase, cuál es la escala de fragilidad. Esta está en inglés, pero en el fondo están también en español. Y luego la conducta que se debe tomar de acuerdo a cómo se presenta el paciente. Los pacientes van a tener, de acuerdo al fenotipo, un fenotipo robusto, tiene una fragilidad leve o moderada, o un paciente muy frágil. En términos de condición, según en la escala, y después según conducta, ahí ustedes pueden hacer las diferenciaciones, y llegamos entonces a integrarlos junto con las consideraciones previas. Eso estricto, y está todo en la guía de geriatría, que también se las podemos entregar a través de nuestro portal en Sochimo, o ustedes pueden buscarlo directamente en la Sociedad Chilena de Geriatría de Chile. Bien, eso es la parte más densa. Ahora existe, y hemos sabido de distintos criterios de exclusión que se han ido adaptando a distintos lugares del mundo. Estos no son criterios que yo estoy planteando ni que plantea nuestra sociedad, sino que están en relación con lo que conversé con el asesor médico del MinSal. Y son posibles criterios a aplicar durante la crisis, sobre todo cuando se torne una capacidad nula o muy baja de poder recibir más pacientes en UPC, que es algo que está enfrentando Italia y que han ido cambiando desde edades o comorbilidades, quién ingresa y quién no ingresa. Es una situación extrema, una situación muy difícil para nosotros como médicos, pero aquí yo les esbozo cuáles pudiesen ser los próximos criterios de exclusión que emergerían desde el MinSal. Esto es una primicia, por decirlo así.
Tener mal pronóstico, entonces, de nuestros pacientes, a pesar de ser admitido en UCI, o sea, por ejemplo, un SOFA muy alto, requerir terapia o medicación que no se puede proporcionar, o sea, que carece el centro o el lugar de las necesidades de ese paciente, por ejemplo, como infiltración de alto flujo, que tal vez no lo tienen en todos los centros. Tener una condición de base de mal pronóstico con alta probabilidad de muerte, o sea, un paciente que está en la fase de deceso de la vida, y tener estar en una condición de estabilidad, pero que no cumple de forma estricta con criterios de gravedad, por lo cual no justifica hospitalizarse en esta unidad con disponibilidad de ventilación mecánica. Este punto es clave porque ante lo que hemos ido recopilando, vale decir que nuestros pacientes se deterioran rápidamente o se pueden deteriorar rápidamente hacia necesidad de ventilación mecánica. Ese se puede deteriorar rápidamente no quiere decir de que va a quitarle el cupo al que ya está deteriorado. ¿Me explico? Sabemos que entre el cuarto y el séptimo día es donde se genera, desde la presencia de los síntomas al diagnóstico, el deterioro progresivo rápido. Y esto también apunta una de las cosas que va a salir en la ley de urgencia, y esto lo coloco al último, porque, bueno, como sale en mi descripción, yo soy asesor médico de Contraloría para la ley de urgencia. Los criterios de ley de urgencia son definidos, están en el GCC, donde ustedes, si les toca admitir un paciente a la ley de urgencia, fundamentalmente aquellos que trabajan en el sistema privado y tienen que notificar a un paciente FONASA, o aquellos que no necesariamente notifican paciente FONASA, pero sí un paciente ISAPRE, que también existe el certificado Emergencia Ley 19.650 para ellos, se agregó a los criterios habituales, que son paciente con hipoxemia que requiere FIO2 mayor del 50%, paciente que requiere soporte ventilatorio o que requiere droga vasoactiva. Ese paciente es fundamentalmente, cumple los criterios de emergencia ley y uno debe certificarlo como médico a la plataforma, ¿sí? Eso de nuevamente, a quienes trabajan en sistema privado, que ingresa un paciente FONASA, yo le aviso a la plataforma GCC, oye, yo tengo tu paciente aquí, cumple criterios, así que yo le voy a certificar la emergencia ley. Y ese paciente se admite en ese hospital, o sea, en esa clínica, y se sigue el ¿cierto? Sin necesidad de firmar un pagaré, un cheque, lo que sea. Bien, a estos criterios fue integrado el coronavirus, pero no te cambia inicialmente el pronóstico. O sea, un paciente con una neumonía por coronavirus no cumple criterio de emergencia ley por definición, sino este paciente se ingresa a la clínica de manera electiva, porque quiso quedarse ahí, no se quiso trasladar, bien. Y este paciente se deteriora a algunos de los criterios que están enunciados arriba, en los próximos 2 días. Esto se quiere extender hasta 4 días, porque como yo le dije, ya sabemos que la enfermedad toma hasta 4 días o incluso 7 para deteriorarse. Pero este paciente se ingresa de la urgencia hospitalizado, y una vez hospitalizado, si se deteriora dentro de las primeras 48 horas, el médico que lo está viendo en sala debe notificar emergencia ley. Este es un nuevo criterio que está integrado en la plataforma GCC. Si usted ingresa lo van a ver, está en rojo, destacado, todo color. Y es clave, porque esto debe ser hospitalizado y no en la urgencia, si es que el paciente no cumple con los criterios. Si no, vamos a ver múltiples casos en clínicas notificados y después vamos a estar en Contraloría rechazando estos casos porque no cumplen los criterios al origen, sino que debe cumplirlos después, ¿sí? Así que es muy importante tener esto bien claro, está descrito en la página, pero aprovecho de transmitirse. Bien, y aprovechando de entregar algunas claves para los pacientes ya hospitalizados, aquí yo les comparto el esquema de antibióticos que utilizamos en nuestro hospital, en donde sabemos ya, y nos basamos obviamente en la literatura que se ha ido recopilando desde el inicio del coronavirus, que el tratamiento de línea en UPC incluye la hidroxicloroquina y el tratamiento habitual con acitromicina, y en este caso se plantea ceftriaxona. Pero en estos casos, si ustedes se fijan en el esquema A, que son tratamientos ambulatorios o hospitalizados en sala, o sea, hasta ambulatorio no se utiliza de norma la hidroxicloroquina. La sala la dejamos al medio, se puede utilizar o no, y obviamente, y les recuerdo, tener cuidado con el QT. Paciente que usted tome un electro antes de darle esta cuestión, usted ve ese electro que no tenga un QT prolongado corregido, y después se lo administra, porque si lo hace al revés, podemos caer en arritmia y se va a terminar matando a ese paciente por una causa que pudiese haber sido evitada, ¿sí? Bien, y ya cerrando, les dejo este algoritmo, que es el algoritmo planteado por la guía de la SOCHIMI, con la SOCHIPET y con la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, en donde sale acá el cómo manejar los pacientes, que es un poco el resumen
de lo que yo les planteaba, y en el caso intermedio también se plantea el ingreso a UCI si es que los criterios son peores, ¿sí? Mensaje al cierre, recordar la prevención del contagio, que es lo que nos va a permitir salir de esta crisis, reforzar el lavado de manos, taparse para toser, la distancia social. También me han preguntado cuándo usar mascarilla o no. Yo hoy día llegué al edificio sin usar mascarilla porque ya no anda gente aquí en Santiago Centro. Entonces podemos optar a 2 metros, pero si yo me hubiera venido 1 metro y a menos de 1 metro, probablemente me hubiera puesto una mascarilla. No tocarse las mucosas, no compartir los vasos y no saludarse de mano o de beso para evitar el contagio, ¿cierto? Bien, recordar también a los colegas de los hospitales que estamos en campaña de afeitarnos, como usted puede ver. Aquí estamos algunos de los miembros de la SOCHIMO, falta la Cherlin, que ella no se afeita por razones lógicas. Y nosotros, ¿por qué nos afeitamos? Fundamentalmente por el cierre de la mascarilla, porque tanto el paciente que tiene barba va a permitir que salga, y el paciente y el que se está protegiendo va a permitir que entre, porque la barba no me produce un cierre correcto. Por lo tanto, colegas, llamarlo a afeitarse. En nuestra página también tenemos cuáles son las barbas permitidas. Puede ser bigote, puede ser chivito, pero hasta ahí no más, porque eso queda dentro de la mascarilla, ¿cierto? Así que la campaña es a afeitarse a todos mis colegas y personal de salud. Y recordar que el mensaje final es: quédense en sus casas lo más que puedan y eviten salir de manera innecesaria. Eso, muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Perfecto. Doctor, se recopilaron bastantes preguntas a través del chat. La primera pregunta es, ¿qué se considera como caso recuperado? Lo dijo en su presentación, pero en varias partes dijo si lo podía volver a repetir. Sí, los casos recuperados son aquellos casos que estuvieron enfermos, o sea, COVID positivos, sintomáticos, que cumplieron su proceso de enfermedad, dejaron de estar enfermos y ya salen del patrón de riesgo porque ya no están con excreción viral. Esos pacientes son recuperados. Por lo tanto, ya no son enfermos. ¿Sí? No hay una cantidad de días para este concepto como tal. No. La clínica que usted mencionó. Lo primero es que se vayan los síntomas, ahí se acaba la clínica y luego parte el periodo en donde que ya está asintomático va a presentar excreción viral. Lo que se ha recomendado en Europa, por ejemplo, es partir desde 2 semanas posteriores una nueva licencia para evitar que contagie a otro. Entonces, no es una arena que yo te pueda decir, este es el tema, este es el tiempo límite, este no. ¿Cómo se pudiera decir este paciente ya no está infectando con una nueva PCR que saliera negativa? Si una nueva PCR sale negativa, ese paciente ya no es infectivo. Perfecto. La siguiente pregunta es si la SOCHIMO tiene un protocolo o curso de acción en caso de paro en paciente COVID y si hay una cantidad de personas recomendadas dentro del reanimador. Sí, efectivamente, versus ventilaciones, etcétera. Nosotros tenemos nuestro protocolo. Cada localidad va a tener que, obviamente, aterrizarlo a su realidad, pero en términos estrictos, y esto está más explicado en la clase de ventilación o de intubación o de ventilación invasiva, que la va a hacer el doctor Garrido con las nuevas guías y todo, pero en términos muy globales, muy sencillos. Lo óptimo sería que hubieran 2 médicos y 2 enfermeros. Uno de esos enfermeros pudiese ser un técnico paramédico, cosa de que se protejan esas 4 personas y que no circule nadie más. Todos con la EPP, con N95, con visor, con pechera, con guantes. Eso es básico. Pudiese ser complementado con cubre zapatos y con gorro, ¿ya? Esos son los 4 personas que van a estar dentro. Uno va a estar exclusivamente en vía aérea y el otro va a estar en la parte del RCP, por ejemplo. Si es posible en clínica o en otros lugares tener un Lucas, el Lucas te resta un operador. Y luego va a estar un enfermero preparando y el otro va a estar administrando. Eso es lo básico para la intubación. Ahora, para paro, pudiesen ser necesario una segunda persona para la maniobra de resucitación, porque obviamente cansa y eso va a ir cambiando el operador, ¿cierto? Eso en base. Ahora, la clase de intubación y todo eso es de harina de otro costal, pero en términos sencillos, hay que variar la fase de la intubación. ¿A qué me refiero con esto? Si es posible usar un videolaringo, usar el videolaringo para no tener contacto directo. Si es con laringoscopia directa, bueno, se hace igual. Pero aquí hay que tener consideraciones con el tubo. El tubo debe ir o clampeado y alguien muy rápido y listo para inflar el CAF una vez que pase con las cuerdas vocales, cosa de evitar que me vaya a toser.
o que a través del tubo aerolice. Obviamente un paciente sedado, evitar el reflejo de todo y todo lo que corresponde a la farmacología, pero en términos prácticos, el tubo yo lo ingreso clampeado, y una vez que ingreso, inflo el CAF, lo conecto con un filtro y lo desclampeo. O, si no tengo un clamp, con el filtro ya puesto, yo puedo ingresar el tubo nuevamente y lo mismo. Ahora, si tengo que utilizar un GAN, buggy o que un facilitador, es mucho más difícil y ahí hay que correr el buggy y sacar lo que yo les dije, pero es mucho más difícil. Pero esas son las bases de la intubación en estos casos. Perfecto. Doctor, habló de la posición prono-vigil para el traslado. Sí. ¿Alguna recomendación para, salía ahí, preguntaban alguna recomendación en la camilla, si tiene que ir los 180 grados o alguna otra recomendación específica o 180, simplemente la posición? Sí, obviamente 180 es mucho más sencillo que si es que yo tengo una inclinación. Si ustedes piensan acostarse y tener que hacer fuerza con la espalda, es mucho más difícil. Entonces no son los 30 grados que estamos habituados en decúbito supino. Decúbito prono debiese ser en 0. El traslado de este paciente que estamos considerando grave además, debe ser con las protecciones para todos los que están ahí, las sábanas, todo eso. Recordar que estos pacientes se toman como aislamiento contacto, ¿cierto? Y contacto gotita. Entonces, esa ambulancia, todo eso va a tener que ser sanitizado y qué sé yo, pero el prono es tan simple como acostarlo y ponerle la máscara, o sentarlo y tenerlo pero a presión, pero lo óptimo sería acostarlo. Perfecto. En cuanto a la medición de temperatura, usted dijo que con temperatura en adultos mayores, mayor a 37,2, se podía hacer también el diagnóstico. ¿Hay un tiempo entre estas dos tomas de temperatura? Lo que sale especificado es que sean dos tomas separadas. Obviamente puede ser una axila a la otra o separadas dentro de lo que tú te demoráis en adecuar el ambiente, de que no venga del frío al calor o del calor al frío. Es solamente una adecuación, eso es lo que se plantea. Y ojo, que esto no es para considerar el paciente como que estuviera enfermo, sino como caso sospecha, como que se baja el umbral de la fiebre en los adultos mayores, para el caso sospecha. Ok. En cuanto, hay bastantes dudas en cuanto al uso de la N95. En los distintos chats se hicieron preguntas con respecto a lo mismo. En cuanto a, por ejemplo, la toma del examen del hisopado, ¿cuándo sí o sí se tiene que utilizar la N95? Si volvemos a esa diapo, o cuando ustedes la vean en sus casas, sale exclusivamente todo aquel que manipule la vía aérea para toma de muestra, ya sea aspirado o hisopado. Por lo tanto, esa persona que se va a exponer debe tener su N95 y su escudo facial, más su pechera, sus guantes, y si quiere complementa con gorro y cubre zapatos. Pero para ese caso es siempre N95. Ahora, aprovecho de acotar. Durante una intubación, se va a producir igualmente aerolización, puede ser mayor o menor, ya es una situación que es muy difícil de controlar en un 100%. Por lo tanto, esas máscaras deben ser botadas inmediatamente. El recurso del N95 para quien hisopa se puede reutilizar por el mismo operador durante todo el día, ¿ya? No es necesario desecharlo inmediatamente, se puede utilizar durante todo el día. Y hay que tomar, obviamente, las medidas de precaución, dejarla en un recipiente aislado, en fin. Pero eso es la recomendación clave para N95. En los otros escenarios no es necesario. Así de categórico. En los otros escenarios no es necesario. Perfecto. Doctor, preguntan, en un paciente sintomático respiratorio sin fiebre, ¿se podría empezar a tomar la muestra en SAPU o consultorio y aislamiento hasta la confirmación del examen? Mira, eso va a depender del SAPU y el consultorio, porque actualmente son los menos los que tienen la disponibilidad de tomar el examen en el lugar. Por lo tanto, partamos de esa base. ¿Existe o no existe el recurso? Bien. Si existe el recurso, yo tengo que saber administrarlo. Pacientes sintomáticos con moquito o con amigdalitis pultácea me van a seguir llegando. Si yo soy categórico y quiero hacer un screening amplio, como es lo que ha planteado el Ministerio, voy a basarme en la recomendación pura y dura. ¿Sí? Eso es lo primero. Y luego el criterio clínico. Pero yo debo seguir la regla hasta donde yo diga, no, aquí me tinca que puede sumar un poquito más. En esos casos sí se pudiese tomar otra muestra, pero aquí la recomendación, y hay que ser súper criterioso, porque los exámenes van a ser pocos, no van a ser para todos. Entonces, aunque nos digan, bien, tómenselos todos, primero que cumplan los criterios y después vemos.
Yo me parece que estar quebrando la regla, o yo decir que quebren la regla, no es lo adecuado. Perfecto. Doctor, las otras preguntas más o menos hacen caso a lo mismo que le acabo de preguntar. Sí pidieron bastante si la imagen del Hospital San Juan de Dios lo van a publicar en algún momento en la Xochimilco o en alguna página o a través de su cuenta Sí, personal. mire, efectivamente lo de la EPP, participó uno de nuestros directivos Xochimilco, está en este minuto actualizándolo, porque esto también, todo esto se tiene que ir actualizando, se está actualizando y nosotros como Xochimilco vamos a publicar en nuestras redes sociales, yo voy a publicar a través de mi red social, que ustedes la pueden ver ahí, esta para que la lleven a su centro, obviamente cuando ya es más formalizado lleva bibliografía, entre otras cosas, entonces para que lo puedan aplicar y sabemos que la ansiedad dentro de los mismos recintos hospitalarios o complejos asistenciales es mucha. Todos quieren tener la EPP y no saben cómo. Por lo pronto, la comparto a través de esta presentación, que va a estar en mis redes sociales. Voy a publicar mi foto ahora, la foto en el Twitter, pero luego lo vamos a hacer de manera formal a través de la Xochimilco, con la bibliografía y con las actualizaciones para que todos puedan disponer de ella. Ok, doctor. Bueno, quiero agradecer nuevamente su presentación. Ya ha estado en bastantes ocasiones con nosotros, Sí. así que muchas gracias por el interés en todas estas conferencias para capacitar al personal de salud. Los invitamos también a continuar siendo parte de la formación de los profesionales a través de Hospital Digital, Xochimilco y el Ministerio de Salud. El día martes 31 estará con nosotros el doctor Cristian Garrido con el tema autocuidado del equipo de salud. Están los links, los dejamos a través del chat. Y doctor Yuk, le quería pedir si quiere decir unas palabras para terminar. Bueno, aprovechar de saludar y mandarle mi apoyo y toda la fuerza a todos los que están en este minuto trabajando en la primera línea y no solo en la primera, en la segunda, en la tercera, que están poniendo todo. Tengo también varios colegas que están asustados, dermatólogos, psiquiatras, que saben que en el minuto en que los urgenciólogos caigamos, les va a tocar a ellos, así que harta fuerza para todos. Sé que se están preocupando, que están estudiando, que están leyendo, que nos están siguiendo y aquí la cosa es a no decaer, se nos vienen aparentemente 3 meses. El PIC, como les dije, está esperado de acuerdo a lo que suceda, pero para mayo nos va a tocar bien duro. Así que, y el llamado es a la población a que nos ayude ellos, a que por favor nos ayuden ellos, a que nosotros les podamos ayudar. Y basta con que se queden en sus casas y dejen de estar cometiendo atrocidades como ir a comprar contagiados, que creo que fue una colega que nos echa para abajo toda la pega que estamos tratando de hacer los que nos pusimos las pilas y estamos generando instancias y colaborando. Y aprovechar de también decirle a nuestros colegas, a los EDF, a los APS, a los médicos de familia, los que están haciendo patria en todos lados, comuníquense con nosotros, hablen con sus referentes, con sus directivos de las sociedades, háganos llegar sus inquietudes y nosotros veremos la forma de llevarlo también a las distintas autoridades. De hecho, mañana Xochimilco tiene una reunión con el subsecretario de redes del MinSal, así que todas estas cosas las estamos conversando y estamos colaborando con el gobierno para tratar de tener una línea y salir bien parados de esta. Así que agradecidos y cualquier cosita, las dudas, preguntas, cosas que quedaron, las responderé en mi Twitter. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias Chao, a todos por su participación. chao. Chao. Chao.